Bueno, muy buenos días. En primer lugar, muchas gracias por acompañarnos. En segundo lugar, muchas gracias a los panelistas por acompañarnos también hoy. Voy a hacer una breve presentación de ellos y mi idea sobre todo es que pueda ser una especie de conversación fluida. Mi idea es que pueda ser una especie de conversación fluida y pasional. Muy bien. Entonces, en primer lugar, tengo aquí a Paula Holguín. Paula Holguín es senadora de la República de Colombia, empezó su carrera política con el presidente Uribe. Es una persona que además es amiga de la Fundación, de Foro Madrid, una persona a la que tenemos especial cariño porque siempre ha sido muy generosa con nosotros. Ha estado desde el primer día, Foro Madrid también es lo que es por gente como Paula Holguín y eso también siempre hay que reconocerlo. Y además les invito a que se queden bien con las palabras y con su cara porque está destinada a tener todavía un futuro aún más importante del que ya tiene en su patria Colombia. Carlo Fidanza es también amigo de la Fundación, eurodiputado de Fratelli d'Italia, jefe de la delegación. Es además también una persona a la que le tenemos mucho cariño y aprecio, que siempre se ha comprometido con la región, con Iberoamérica, con la causa de la libertad, en línea también con la que es la presidente de su partido y primera ministra de Italia, que es además firmante de la Carta de Madrid y para quien también pido un aplauso, porque la tenemos mucho cariño, que es Giorgia Meloni. Lo que no sé es si realmente venía a acompañarnos o vino con motivo del partido que ayer vio de Chile-Argentina. Y por último, el que no requiere de ningún tipo de presentación, Hermann Tertsch, periodista, que más allá ahora de la parte política en la que vamos a entrar, ha cubierto, ya ha informado sobre muchas de las cosas que pasaban en Occidente, es una de las personas que mejor conoce Centro Europa, el Este, bueno, en general todo el mundo. Yo les invito además de no solo atender al Hermann político y su labor, que es maravillosa, sino también a bucear un poco en su labor periodística y en muchas entrevistas fantásticas que ha hecho a figuras muy destacadas, como pensando por ejemplo en Sartori, aquí que hay ahora un italiano, o Rard Dagendorf, una serie de figuras muy importantes. Y luego además Hermann es una persona que la Fundación le debe absolutamente muchísimo y yo personalmente, puesto que siempre está ahí empujando con esa forma incansable que además a los demás pues, nos hace sentirnos mal, porque a pesar de que obviamente hay una diferencia de edad y de que yo soy más joven, sin embargo su espíritu es mucho más joven que lo que soy yo y es una persona además que está haciendo una labor en Europa y en Iberoamérica fundamental y para las que también les pido un aplauso, por favor. Y yo creo que después de esta presentación tan cariñosa que he hecho a los tres, yo ya me podía levantar e ir, pero no va a ser el caso. Este panel, como saben, lleva por título la Unión Europea ante los regímenes liberticidas en el continente iberoamericano. Y yo, para empezar con Paola, a mí me interesaba sobre todo, te voy a hacer dos preguntas. Me interesaba mucho un poco tu experiencia en lo que se refiere, digamos, a la etapa pre-Petro, ¿no? Ese Petro que ya estaba asaltando las calles y que mientras tanto la Unión Europea guardaba silencio, y a su vez que nos cuentes un poco cómo está Colombia y qué papel tú crees que tiene la Unión Europea, qué papel tú sientes que tiene la Unión Europea respecto de vuestras causas y sobre todo de la nación colombiana que atraviesa unos momentos bastante complicados pero llenos de esperanza por personas como tú. Bueno, muchísimas gracias por permitirme estar en este foro. Gracias de todo corazón a Vox, a Foro Madrid, a la Fundación Disenso.
Estar aquí es un honor porque aquí han estado los faros de la libertad del mundo. Milei, Santiago Abascal, José Antonio Cast, esos héroes de la cruzada por Venezuela, Nitu, Orlando, Alejandro, todos ustedes. Yo no soy capaz de ser políticamente correcta, entonces les tengo que decir la verdad. Y la primera verdad es que Europa nos puso a soñar con unas ideas que son pilares de Occidente y que era la línea para América Latina, la democracia, la libertad, los derechos humanos. Lamentablemente, la Europa que nos enseñó y nos puso a soñar con eso, de pronto nos abandonó en el camino. Si no fuera por instituciones como esta, creo que sería bastante difícil para nosotros. Y frente al tema de Petro, yo creo que hay que señalar varias cosas. La primera es que ese es un fenómeno global, lo que ellos denominan estallido social, que no fue nada distinto a disfrutar de unas condiciones muy dolorosas para el mundo como la pandemia y valerse de ellas y de algunos descontentos reales y otros creados, infiltrados y apoyados por estructuras criminales para buscar tomarse el poder a través de esos estallidos. Lo hicieron en Chile, lo hicieron en Colombia, lo hicieron en muchas naciones y ahí entendimos varias cosas. La primera es que hoy en el mundo estamos viviendo una guerra de cuarta generación. Primero las guerras las ganaban los ejércitos grandes, después los ejércitos bien armados, luego los ejércitos con logística y hoy la guerra se gana o se pierde a partir de una batalla de ideas. Y ellos han logrado arrebatarnos el relato y lo hicieron en el momento del estallido. Y le hicieron creer al mundo que habían unas causas justas, que estaban luchando contra unos gobiernos autoritarios, fascistas, como llamó Petro al gobierno de Duque, y que era necesario el cambio. Lamentablemente, el trabajo de relato que ellos hicieron, más las redes, más un apoyo de sectores del mundo que son partidos, ONGs y medios, que uno no sabe si actúan así por desconocimiento, por candidez o por complicidad. Y decidieron pasar una línea y muchos convirtieron, y muchos partidos, la afinidad ideológica en complicidad criminal. Y guardaron silencio a pesar de que en el estallido lo que había era un intento de toma del poder, había infiltración de dineros del ELN de la FARC, poco se dijo de los policías que trataban de quemar vivos en los CAI, poco se dijo de los bloqueos de vía, de un puerto como el de Buenaventura por el que ingresa el 70% del comercio a Colombia bloqueado por 36 días. Entonces, aquí se presentó esto. Se presenta un candidato, además, Petro había perdido la elección anterior y el día que la perdió dijo: nos vemos en las calles, y cumplió. Y su oposición no fue una oposición democrática, sino criminal desde el primer día. Y eso, sumado al estallido, a la complicidad de organizaciones que Alejandro puede explicar mejor, como el Foro de Sao Paulo, el Grupo de Puebla y todo esto, pues llevaron a la victoria de Petro. Tengo que sumar un error nuestro, muchos errores. Uno es que nosotros no vimos que las encuestas desde 2012 mostraban que los colombianos sentían que el país iba por mal camino. Es decir, que a pesar de los esfuerzos, unos más que otros de los gobiernos, la gente sentía que no le irrigaba bienestar. El otro error nuestro fue que a veces confundimos democracia con democraterismo y terminamos cediendo en cosas en las que no deberíamos ceder. Y no fuimos capaces de ganar el relato. Yo creo que a raíz de eso hoy estamos viviendo una crisis en Colombia y en el mundo que es una gran oportunidad, es nuestra oportunidad. Porque la crisis que está viviendo la democracia, la crisis de comercio y la crisis de seguridad
nos debería llevar a volver a llenar de valor la política y las ideas que defendemos, que no solo son ideas que tienen que ver con la verdad, sino que dato mata relato. Nosotros tenemos la cifra y la prueba empírica de por qué lo que nosotros defendemos es lo que hace que los países salgan adelante, que la gente pueda hacer lo que tiene que hacer cuando se hace bien la política, que es una vida buena, que es un bien común, que es el bienestar, y eso solo se logra con las ideas que nosotros defendemos. Entonces, hoy estamos en un momento retador con un presidente que no tiene ni la legitimidad ni la legalidad, y lo digo porque fue un presidente que se eligió violando topes de campaña, se eligió con financiación indebida, con falsedad en documento público y falsedad procesal. En este momento hay unas investigaciones en la Fiscalía, en el Consejo Nacional Electoral y en la Comisión de Acusaciones contra el presidente por estos hechos. Él ha usado la estrategia típica de salir a hablar de un golpe blando, y aquí no hay ningún golpe blando. Aquí lo que esperamos los colombianos es que, cumpliendo el artículo 109 que ayer afortunadamente mencionó el doctor Santiago Abascal, pues eso va pérdida del cargo y pérdida de investidura por los delitos por los que hoy está siendo investigado. Está tensando la institucionalidad, están instrumentalizando la justicia, están deteriorando todo el sistema económico, primero porque sus ideas no pueden generar riqueza. Ellos lo único que fomentan es la pobreza, porque un pueblo con hambre no piensa, un pueblo con hambre se vuelve mendigo del Estado, de los subsidios del Estado, y eso es lo que ellos están buscando. De hecho, ahora decían que ninguno se atrevía a decir frontalmente de crecimiento, pues el gobierno de Colombia sí fue capaz. Y la ministra de Minas y Energía dijo que el país tenía que decrecer y que invitaba a los países a decrecer, y en eso nos tienen, en un decrecimiento económico, en una grave tensión institucional que ya raya con intentos de ruptura democrática, y también con un problema muy grave, y es la consecuencia social que esto tiene. Hoy se levantó un paro de camioneros que llevaba más de 2 días en Colombia, y quiero terminar con esto, y es la hipocresía de esos gobiernos de izquierda cuando gobiernan. Cuando el presidente Duque habló de subir un poco la gasolina en Colombia, ellos amenazaron con incendiar el país, y con Petro en 2 años la gasolina pasó de 9.000 a 16.000 pesos. Y ya está subiendo el ACPM, hizo campaña prometiendo que no iba a subir el precio del ACPM. Y está quebrando la empresa más importante de Colombia, que es Ecopetrol. Y adicionalmente, con el discurso del cambio climático, está poniendo en riesgo la seguridad energética de Colombia. Y termino con esta anotación: nosotros no somos anti-medio ambiente, somos anti-ecomarxistas, porque nosotros sí creemos en la protección medioambiental, pero sabemos que puede haber equilibrio y que se puede producir conservando y conservar produciendo. Y sabemos que es importante avanzar en energías limpias, pero no a costa de poner en riesgo la seguridad energética, porque la energía más cara es la que no se tiene. Y la energía es un tema transversal para el desarrollo económico, social y ambiental. Y termino con esto: hoy Petro está acabando de deteriorar la sociedad colombiana con reformas nocivas que buscan la estatización de la salud, de las pensiones y de la educación. Colombia hoy tiene un sistema de salud que tiene cobertura casi universal y solidario. Tiene un sistema pensional que con defectos ha funcionado en un sistema mixto de públicos y privados como el de salud. Pero todo eso lo quiere acabar por el afán, el apetito burocrático y de recursos del Estado, que quiere estatizar todo, cuando en el mundo se ha comprobado que el Estado no es buen administrador y que la mejor fórmula es un Estado chiquito, que se dedique a lo único que se debería dedicar y no que trate de interferir en todas las esferas sociales y económicas. En eso estamos hoy.
Carlos, ¿cuál ha sido en tu opinión, bueno, ha sido y está siendo, en tu opinión, el papel de la Unión Europea ante el fraude masivo perpetrado por el régimen corrupto y asesino de Nicolás Maduro? Gracias, Jorge. Pido disculpas si tengo que leer, pero todavía no soy suficientemente fuerte con mi español. Muchos italianos solucionan el problema con lo que llamamos itañolo, pero no sería respetuoso. En primer lugar, quiero agradecer a vosotros, a Foro Madrid y a la Fundación Disenso por esta invitación que tuve el honor de aceptar. Saludo a Santiago Abascal, un gran amigo y un gran líder para toda la iberosfera. Hace 5 años comencé a colaborar con mi colega y amigo Herman Tersch, acompañándolo en la creación del grupo SR Eurolat. Y estoy muy contento de que incluso hoy en día que lamentablemente Vox y Fratelli d'Italia ya no formen parte del mismo grupo parlamentario en Bruselas, podemos seguir trabajando juntos. Y estoy feliz de estar en este lugar donde junto con Herman, durante la última asamblea de Eurolat aquí en Buenos Aires, fuimos testigos de un absurdo meeting político de Cristina Kirchner apenas unos meses antes del gran cambio. Ese día, en este escenario, hubo propaganda, mentiras. En ese público estaba la claque pagada por un gobierno desesperado. Hoy, este edificio se llama Palacio Libertad y en este escenario y en este público hay muchos amigos enamorados de la libertad. Esta red de movimientos, partidos, intelectuales que luchan por los valores de la libertad y el amor por la patria es una herencia extraordinaria, no solo para los conservadores, sino para todo Occidente y todo el mundo libre. Y llego a tu pregunta, Jorge. Mirar a América Latina desde un punto de vista europeo puede resultar muy complicado. Las noticias sobre esta parte del mundo, tan profundamente vinculada a Europa, son filtradas con demasiada frecuencia por la maquinaria propagandística de la izquierda internacional. También por eso estoy muy feliz de regresar a Argentina, a Buenos Aires, una ciudad espléndida donde me siento como en casa y donde se respira italianidad en cada rincón. Solo viniendo de este lado del océano podremos darnos cuenta de la realidad política y social, con buena paz de los radical chic de la izquierda, que siempre están dispuestos a plantear el peligro fascista en todas partes y luego mirar hacia otro lado cuando se trata de estos países. Debemos tener el coraje de decir las cosas como son. Se puede ocultar la realidad, se puede intentar subvertir la realidad, se pueden crear grandes máquinas de propaganda estatal, robar elecciones, bloquear los medios de comunicación, silenciar a los opositores, incluso matarlos, pero en última instancia la realidad prevalece sobre toda mentira. Y la realidad dice que allí donde ha triunfado la ideología marxista y progresista, los niveles de libertad individual y desarrollo socioeconómico son los más bajos de toda la región. Esto es claramente lo que vemos todos los días en la Venezuela de Maduro, quien justifica la represión y todo lo que estamos viendo con teorías absurdas sobre las iglesias satanistas y el fascismo internacional, e incluso decide trasladar la Santa Navidad al 1 de octubre. Es el delirio de un tirano sádico y desesperado, y por tanto sigue siendo muy peligroso. Desgraciadamente, hasta ahora, la Unión Europea ha sido ciertamente demasiado tímida. Esto se debe principalmente a 2 factores. El primero, un enfoque hipócrita de la izquierda, acostumbrada a utilizar el doble estándar cuando se trata de salvaguardar el Estado de Derecho y la democracia. Es un viejo legado ideológico, hijo del anticapitalismo histórico y del antiamericanismo visceral, hijo de ese exótico amor por los movimientos socialistas latinoamericanos y caribeños, con el que la izquierda global, durante la Guerra Fría, intentó hacernos olvidar los crímenes de la Unión Soviética. Ese también fue el caso del chavismo,
Y Maduro también disfrutó este reflejo condicionado para llevar a cabo su proyecto criminal. A esta solidaridad ideológica, partes de la izquierda europea han unido relaciones económicas. Hemos hablado muchas veces de las relaciones entre la izquierda española y el régimen venezolano, pero también ha habido sospechas de este tipo también en Italia, con el Movimiento 5 Estrellas, sospechoso de haber recibido fondos ilegales de Caracas. El segundo factor, directamente relacionado con el primero, es la actitud ambivalente y demasiado sumisa del alto representante de la Unión, Josep Borrell. Lo hemos visto en demasiadas ocasiones, tanto con el régimen cubano como con Maduro. Esto también lo hemos notado en las últimas semanas, después del 28 de julio. Más allá de declaraciones formales llenas de buenas palabras, el apoyo de Borrell a la fórmula propuesta por Lula, por Petro y por Obrador solo sirve para ganar más tiempo al tirano. Fue necesaria una iniciativa de Giorgia Meloni y del gobierno italiano para llegar a una primera declaración clara de los líderes europeos de no reconocer el resultado electoral proclamado por Maduro. Sabemos que las armas concretas en manos de la Unión Europea son pocas y poco efectivas, pero ciertamente se puede y se debe hacer más. Dentro de unos días, el Parlamento Europeo se reunirá nuevamente y espero que, además de seguir pidiendo a las autoridades venezolanas que respeten los derechos de todos los ciudadanos y que procedan a la liberación de todos los opositores políticos, condenando firmemente cualquier amenaza o privación de las libertades civiles, yo espero que haya un voto claro a favor del reconocimiento de la elección del único presidente legítimo de Venezuela, Edmundo González Urrutia. Muy bien. Germán, como sabes, desde que tuvo lugar el fraude masivo, Foro Madrid primero anticipó que eso iba a suceder a través de un comunicado, en el cual a su vez demostraba toda su admiración al heroico liderazgo de María Corina Machado y de Edmundo González. Ahí posteriormente el propio presidente de la Fundación sacó un vídeo haciendo un llamado a la movilización masiva y denunciando el fraude que se iba a cometer. Posteriormente se sacó un comunicado firmado por más de 300 parlamentarios de Iberoamérica y de Europa, entre los que estaban Fratelli d'Italia en su totalidad, por supuesto Vox, Fidesz, también de Patriotas por Europa, en el que se comprometían todos a no reconocer los resultados. Posteriormente a eso, Foro Madrid hizo un comunicado también reconociendo a Edmundo González como presidente electo y legítimo, y luego el propio presidente de Vox, Santiago Abascal, envió, como en calidad de presidente de disenso, a los distintos grupos parlamentarios en Europa una carta en la que les pedía eso. Entonces mi pregunta es, haznos por favor un balance y tú un análisis de qué quedaría por hacer y también que nos cuentes un poco, por favor, bueno, cómo ves tú la situación y el papel de la Unión Europea, pero sobre todo pongámosles nombres y apellidos, que es el de Ursula von der Leyen, el de Josep Borrell, y ya también, y me callo, cómo es posible que la Comisión, a 2 meses de las elecciones del fraude perpetrado, levantara parcialmente sanciones, en concreto al presidente del Comité Nacional Electoral de Venezuela. Gracias. Los trampos. A pesar de mi provecta edad, me acuerdo de todo. Primero, quiero dar las gracias. Quiero dar las gracias al Foro Madrid. Quiero dar las gracias a Javier Milei, al presidente de la República. Quiero dar las gracias a Santiago Abascal y quiero dar las gracias a todo el público que ha venido, a todos los participantes que han venido a este acto tan magnífico que vamos a clausurar hoy. Y muchas gracias también a Paula Holguín, compañera siempre en esta batalla, que es un gusto y un privilegio siempre encontrarla en estas trincheras, y a Carlo Fidanza,
que siempre ha estado también allí, que hemos estado 5 años juntos en el mismo grupo, trabajando magníficamente y vamos a seguir haciéndolo. Él viene de un partido que está demostrando todos los días que incluso en Europa se pueden hacer grandes cosas en contra del delirio socialista, y lo está haciendo Giorgia Meloni. En ese sentido, creo que tenemos los ejemplos de la batalla es necesaria y la resignación está prohibida, debe estarlo para toda la gente de bien. Dicho esto, como digo, me acuerdo de todo lo que ha pasado y creo que tenemos mucho que reprochar a Europa por lo que ha pasado. Quiero decir, todo el proceso después de las elecciones ha demostrado una vez más que las actitudes de las democracias son realmente responsables de los disparates que cometen los canallas, los tiranos, los comunistas, el narco, todo ese fenómeno terrorífico que se ha generado en lo que ha mutado el viejo comunismo, que ha mutado en ese socialismo del crimen organizado que aquí tenemos en América, tenemos representado por el Foro de Sao Paulo, por el Grupo de Puebla, que han tomado los estados, que utilizan los estados para el crimen y no para otra cosa, son fundamentalmente organizaciones criminales. Por eso no está nada mal recordar que hay una iniciativa también que parte aquí de Argentina, que es movilizar lo que es la Convención de Palermo contra el crimen organizado, movilizarlo contra estos gobiernos, especialmente contra el de Maduro, que es crimen organizado puro y duro. En Europa hemos visto con vergüenza que hemos tenido 2 altos representantes de política exterior seguidos. Primero fue Federica Mogherini, y una comunista italiana, y después un socialista español, Josep Borrell, que no han sido tibios, no han sido suaves, no han sido tiernos con los regímenes comunistas, han sido directamente cómplices. La relación de Borrell con Cuba es una relación tan escandalosa, que merecería una investigación ahora que va a dejar el cargo. Lo hubiera merecido antes, pero la merecería con doble razón ahora. Las ayudas a Cuba, la explicación y justificación del aplastamiento, del levantamiento del 11 de julio en Cuba, del pueblo cubano, esas explicaciones que dio la Comisión Europea y que dio Borrell mismo y que dieron su gente, Javier Niño y otros, que dieron allí, son tan escandalosas en cuanto a su complicidad con la dictadura, que explica muchos de los pasos que se han dado y muchos de los pasos que no se han dado a la hora de tratar a las dictaduras como merecerían por parte de 27 países democráticos que somos en la Unión Europea, o que supuestamente somos. En la Unión Europea, aunque tenemos, por supuesto, nosotros también que empezar a ver que ese enemigo, que aquí es, como suelo decir, es la izquierda carnívora de Maduro, la izquierda caníbal de Cuba y la izquierda vegana de Europa, tienen mucho que ver. Vemos al final que todas estas izquierdas comen en la misma mesa y tienen los mismos objetivos. En ese sentido, lo que no se ha hecho ya lo sabemos.
no se han puesto las sanciones que se tenían que haber puesto, no se han puesto sanciones a Cuba, que tendría que tener sanciones de verdad desde hace muchísimo tiempo, por su brutalidad en la intervención, en la injerencia en todo este continente. En todo este continente Cuba está entrando desde hace 60 años a saco, enseñando a torturar, enseñando a desinformar, enseñando a mentir, y la Unión Europea le paga a la dictadura cubana por existir y le da subvenciones tanto a la cúpula para que mantenga sus privilegios la casta criminal cubana, como se los da, llamándolo sociedad civil, se lo da a organizaciones que en realidad son organizaciones que dependen del partido y que son organizaciones dedicadas a reprimir a los cubanos y a aplastar a los cubanos cuando intentan protestar o intentan manifestarse. Una auténtica vergüenza lo de Cuba. Pero lo que sí se ha hecho, es campaña electoral para todos los miembros del Foro de Sao Paulo, incluido Petro, incluido Boric, incluido Lula, en una forma escandalosa, como desde la Unión Europea la injerencia en los países, en todos los países iberoamericanos, pero la injerencia en favor del mal, ha sido sistemática en todos estos años. Boric, Petro, Guatemala, todos los Lula, hemos visto cómo todos han sido aplaudidos, todos sus rivales han sido degradados, Bolsonaro y todo lo demás que apareciera como alternativa o como oposición a estos proyectos del Foro de Sao Paulo han sido desacreditados. La campaña contra Bolsonaro durante todo su mandato fue un auténtico escándalo también, jaleado desde la Comisión. Es decir, la Comisión, que vuelve a ser la misma, una comisión donde hay una alianza entre el Partido Popular Europeo, el Partido Socialista, los verdes, que son comunistas, pintados son como las sandías, ¿no? Rojos por dentro, verdes por fuera, son esa alianza que es una alianza nefasta, que es la que ha llevado a la Unión Europea a que seamos más pobres y menos libres y a permitir proyectos como el de España de cambio de régimen hacia un régimen que se va pareciendo mucho a los regímenes que estamos combatiendo aquí en América. En ese sentido, una auténtica vergüenza lo de la Unión Europea. Con esto termino, y creo que nosotros tenemos el deber, el grupo ECR, el grupo nuestro de Patriotas por Europa, tenemos el deber de movilizarnos, denunciar esa alianza nefasta que es de unos partidos populares, la CDU alemana a la cabeza, que es uno de los principales responsables de esta deriva, que piden votos conservadores, consiguen los votos conservadores y lo que hacen es aplicar, cimentar y legitimar toda la política de izquierdas. Eso tenemos, es el momento de acabar con esa farsa de los socialdemócratas tuneados que actúan como un partido único, están combatiéndose supuestamente en sus respectivos países y después, cuando se unen en Europa, se abrazan, hacen una alianza y gobiernan juntos la Comisión. Eso tiene que dejar de pasar y tenemos que denunciarlo todos los días. Y yo creo que esa es una de las tareas fundamentales, combatir aquí al socialismo caníbal, en toda América, caníbal, y combatir al vegano, que es el cómplice y el que alimenta al caníbal. Muchas gracias. Senadora, yo me estaba viniendo a la cabeza con un tema que tal vez debería haber puesto sobre la mesa, que fue con el famoso plan de paz de La Habana, que ese plan, a pesar, y corríjame si me equivoco,
a pesar de que ya había claramente una manifestación del pueblo colombiano que era contrario, que a su vez iba a haber un referéndum, que fue un acto heroico, porque tumbaron, es que no solo tumbaron y dieron una patada en el culo, con perdón, al plan de Santos y a toda la basura terrorista, sino que se la dieron incluso, perdón, pero... Un ejemplo mundial de dignidad de Colombia. Al Parlamento, un aplauso, por favor. Pero dieron una patada en el culo, no solo a ese plan, sino también incluso, yo recuerdo a la propia Unión Europea que el Parlamento, incluso antes de que hubiese unos resultados, salió dando apoyo a ese plan. Dieron también una patada en el culo al Congreso de España, con perdón, porque ahí también el partido, con un gobierno del Partido Popular también, aprobaron en la Cámara Legislativa un plan que, insisto, ni siquiera todavía había sido apoyado por el pueblo colombiano, a lo cual me lleva también a poner sobre la mesa el papel de los organismos supranacionales y en este caso también de la Unión Europea, de al final interferir, como decía Germán, en un sentido radicalmente contrario a los propios intereses nacionales, incluso a la propia voluntad popular. Entonces, a mí, teniendo... ¿Qué deberes les pondrías a Germán y a Carlos Fidanza, ECR y Patriotas por Europa, para que pudieran, desde los grupos parlamentarios, ayudar a Colombia en esta batalla que Petro está por los suelos, pero también cuando están por los suelos son cuando son más peligrosos, y ha dado señales inequívocas de no estar dispuesto a entregar el poder y por supuesto a no tener ningún tipo de creencia en lo que es la alternancia en el poder? Yo creo que hay varias cosas importantes. Una que señalaba el doctor Germán Terch, que es la hipocresía. De buenas intenciones está empedrado el camino al infierno. Entonces, Cuba, Venezuela y Nicaragua reciben ayuda humanitaria de la Unión Europea, que es una forma de frenar o aplazar el que esos regímenes hagan agua. Entonces, la Unión Europea nos vende el fetiche del diálogo. Todo hay que arreglarlo dialogando. Diálogo, diálogo, diálogo sin límites, diálogo forzado por la violencia, el vandalismo y el terrorismo, diálogo, diálogo. Y se vuelven cómplices de temas como los procesos de paz. Y es clarísimo, cuando en Colombia se estaba negociando en La Habana con la FARC, nosotros lideramos todo el movimiento por el no en el plebiscito. Y lo hicimos porque no es cierto ese falso macartismo de que en Colombia había amigos de la guerra y amigos de la paz. ¿Cómo puede ser enemigo de la paz alguien que vive en un país que se ha desangrado por décadas? Éramos enemigos de que el Estado fuera el que se arrodillara ante las estructuras narcoterroristas y no los terroristas los que se desmovilizaran y sometieran al Estado. Ahí hay una gran diferencia. Y contra todo y contra todos, incluida la Unión Europea, hicimos campaña por el no y ganamos. Lamentablemente después, otra vez de manera ilegítima e ilegal, con una proposición en el Congreso, impusieron el acuerdo, burlándose de lo que tanto defendemos en la democracia, que es la decisión del constituyente primario, el mismo que hoy se están burlando en Venezuela, porque las actas son públicas, son más de 25.000, representan más del 80% y hay un ganador indiscutible. Lo mismo pasó en Colombia. En Colombia el pueblo dijo no y no lo impusieron. Una pregunta que le haríamos a la Unión Europea hoy es, ya que avalaron y apoyaron todo esto que se montó en torno de La Habana, ¿por qué no han dicho nada hoy cuando la evidencia muestra que el acuerdo fue una patraña? Y fue una patraña porque las FARC siguen delinquiendo, porque hoy tiene presencia en el último año 22-23 que ha gobernado Petro, todas las estructuras criminales en Colombia, ha multiplicado el control del territorio, ELN, FARC, Clan del Golfo,
¿Por qué no dicen nada cuando se burlaron de las víctimas y de su derecho a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición? ¿Por qué no dicen nada cuando un bandido como Iván Márquez, que negoció todo el tiempo en La Habana, terminó yéndose otra vez para el monte y hoy Petro le ofrece una nueva mesa de negociación? Entonces, parte de lo que nosotros le pedimos a los países garantes de estos procesos es: ¿por qué callan cuando se descubre que lo que avalaron fue una farsa? Una farsa que no desmovilizó a la estructura terrorista en Colombia, que no tuvo unos mínimos de justicia y que no tuvo a las víctimas en el centro, como ellos decían. Pero esto tiene un agravante, y es: no olvidemos que los partidos y gobiernos de ese lado siempre han estado vinculados y aliados con organizaciones narcotraficantes y terroristas. Entonces, si la moral de la defensa de la democracia y las libertades no nos dan para combatirlo, por lo menos la moral que debe tener no ser cómplices de terroristas ni de narcotraficantes. Porque aquí hay una cosa cierta, y es que ellos operan en red para favorecer estas estructuras transnacionales dedicadas a estos delitos. Son estructuras que no tienen límites ni éticos ni fronterizos. Yo lo he repetido hasta el cansancio. Si no logramos que Venezuela recupere la democracia y la libertad, Colombia no recuperará la paz y la seguridad. Porque el ELN y la FARC, que usaron como santuario durante muchos años a Venezuela, hoy lo tienen como retaguardia estratégica. Hombres, mandos y armas de esas estructuras terroristas hoy están en Venezuela, hoy se asientan y operan desde Venezuela y martirizan a venezolanos y a colombianos de uno y otro lado de la frontera. Eso le debería preocupar a la Unión Europea. Y yo les voy a suplicar un favor: si ustedes se van a seguir metiendo en el tema de los procesos de paz, establezcan unas líneas rojas. No todo puede ser negociable. La libertad no puede ser negociable. La democracia no puede ser negociable. Los derechos de las víctimas no pueden ser negociables. Y tienen que ser los bandidos los que se sometan al Estado, y no podemos seguir sometiendo y arrodillando a los estados a las estructuras criminales. Y en ese sentido, finalmente yo les quiero pedir algo. Una de las consecuencias de esos malos procesos es que hoy en el gobierno de Petro, Colombia volvió a la cifra de secuestro que no tenía desde hacía 12 años, más de 300 secuestros el año pasado. El secuestro ha crecido un 70% durante el gobierno Petro, según el propio ministro de Defensa de Gustavo Petro. La extorsión ha crecido casi un 37% durante el gobierno Petro, según el propio ministro de Defensa del gobierno Petro. Hoy nosotros estamos viendo un mayor control del territorio de las estructuras. ¿Y saben qué es lo grave? Que en muchos países estos gobiernos saben que no necesitan ser populares, porque se pueden quedar en el poder con dos cosas: plata, que son subsidios, y plomo, que son las estructuras criminales que permiten que crezcan en nuestros territorios. Entonces no dejemos que nuestras democracias sigan sometidas y que ellos sigan ganando elecciones con plata, plomo y trampa, porque eso es lo que ha estado pasando en América Latina. Y yo sé que es mucha carga para ustedes, y además este reclamo se los debería hacer a los malos, no a ustedes. Pero vuelvo a decirles lo que en un comienzo les expresé. Nosotros en América Latina creemos en los valores de Occidente, hemos creído en la democracia, en la libertad, en los derechos humanos. No permitan que el valor de eso que es tan importante, incluida la libertad de mercado, la perdamos por estos flojones que por afinidad ideológica terminan en complicidad criminal con estas estructuras y estos gobiernos en la región.
Bien, voy a pediros ahora que seamos escuetos. Rápidamente, Carlo, ¿qué hace el gobierno de Italia en la región, en Iberoamérica? ¿Qué importancia le da? Y ya luego, para acabar, Germán, me gustaría que cerraras tú el panel. Gracias por esta pregunta. Ayer, al escuchar al presidente Milei y al respirar el clima que lo rodea, me pareció revivir esa gran esperanza y ese extraordinario deseo de cambio que acompañaba a la victoria de Giorgia Meloni en Italia en septiembre de 2022. No es casualidad que Giorgia haya sido uno de los primeros líderes mundiales en felicitar al presidente por su elección y realmente espero que pueda venir pronto a visitar Argentina, donde se encuentra la comunidad más grande de italianos que viven en el extranjero y donde nuestras raíces culturales son tan profundas. Hoy, Giorgia Meloni en Europa y Javier Milei en Latinoamérica, y espero que dentro de unas semanas Donald Trump en Estados Unidos, y esperando a Pascal y a Cast y otros amigos, son los principales líderes de gobiernos, mensajeros de esta batalla por la libertad en el mundo libre. Por supuesto, sabemos que no es fácil. Llevamos ya 2 años en esta batalla en el gobierno italiano. Dijeron muchas cosas contra nosotros. Entre otras, dijeron que si hubiéramos ganado, Italia habría quedado aislada en Europa y en el mundo. Y en cambio, hoy Giorgia Meloni preside el G7 y es apreciada por todos los líderes mundiales, no porque acepte el mainstream, sino porque cuenta las cosas tal como son y ayuda a encontrar soluciones concretas para los ciudadanos. Y tenemos muy claro que ayudar a la afirmación de la libertad y de la democracia en esta región, en esta fase histórica, es un paso crucial para Europa y para Occidente. Estamos en la época de una nueva guerra híbrida, en la época del sur global pidiendo espacio, en la época de los BRICS Plus, y no debemos permitir que América Latina se convierta en la quinta columna de los enemigos de la libertad. Por eso mencioné anteriormente la iniciativa que tomó Giorgia con la declaración de los líderes europeos contra el reconocimiento de Maduro. Por supuesto que tenemos una situación particular. Hay decenas de miles de venezolanos con pasaporte italiano, decenas de italianos han sido presos, incluidos líderes políticos. Y el compromiso de nuestro gobierno debe ejercerse junto con los socios europeos y occidentales, porque cuando se toman iniciativas unilaterales se corre el riesgo de que la primera reacción sea el cierre de la embajada. Y el cierre de la embajada italiana, potencial, eventual, en Caracas, dejaría a miles de personas, a decenas de presos políticos, sin un punto de referencia, completamente a merced del régimen. Por ello, el gobierno italiano seguirá actuando con gran firmeza para que la UE y la comunidad internacional actúen juntas contra Maduro. Por último, quiero decir que para el gobierno italiano, América Latina es también una prioridad para otros temas que sé que Giorgia Meloni tiene especialmente en el corazón. La lucha internacional contra el narcotráfico y la lucha contra el tráfico de niños y de menores. Es necesaria una acción global contra estas dos plagas y la Italia de Giorgia Meloni quiere hacer su parte, tal como lo hizo en los últimos meses, llamando la atención del G7 sobre la necesidad de una acción global contra la trata de seres humanos y la inmigración descontrolada. Objetivos comunes que debemos seguir persiguiendo con valentía, y lo haremos. Muchas gracias, Carlos. La próxima vez que vas a decir Latinoamérica en esta casa, aquí ya sabes que somos de Iberoamérica. Germán, cierra el panel, por favor. Yo quería decir que cuando oigo las enumeraciones de las lacras que ha traído para Colombia
Petro, estoy viendo la enumeración de las lacras que ha traído para España Sánchez. Es tal cual. Tantas son las similitudes de los procesos que se están produciendo, y ese proceso se produce en España, en Europa. Es decir, Europa no es ni mucho menos inmune a lo que está pasando aquí. Por eso hablamos ayer de los enemigos comunes de Occidente. Occidente, las dos Américas y Europa tienen que estar juntos en este proyecto de libertad para salvar a Occidente y para salvar a una civilización que está siendo amenazada desde fuera y desde dentro. Somos la mejor civilización jamás habida. Somos la sociedad más compasiva, más eficaz, más rica, que más bienestar, felicidad y libertad ha traído al ser humano nunca. Y esa sociedad no podemos dejar que nos la pisoteen y nos la roben quienes vienen trayendo proyectos que han fracasado siempre, o los que desde dentro quieren dinamitarnos los cimientos de esa sociedad. Hemos estado 70 años al menos dormidos, totalmente dormidos, viendo cómo esa izquierda que empieza con un bolchevismo que empieza la cadena de muertos, pero que después hemos visto cómo se ha transformado, cómo pasó por un Gramsci, pasó por una escuela de Frankfurt, pasó por un proceso que entró en las universidades de élite primero y después en todas las otras universidades, y todos sus discípulos se extendieron por el mundo occidental, todos ellos pregonando y predicando lo mismo, y ahora hemos llegado a una situación en la cual las élites, todas ellas, están realmente infectadas por ese proyecto. Lo vemos en Estados Unidos, donde son las universidades, son el foco del totalitarismo está ahí, pero están, por supuesto, todas las élites salidas de esas universidades que tenemos en las grandes corporaciones, que tenemos en las organizaciones estatales, que tenemos en la administración, están en todas partes en las democracias. Estoy hablando de las democracias, no de las dictaduras más fieras y corrompidas que tenemos en el mundo. En ese sentido, tenemos estos 70, 80 años en que los que decían que eran los defensores de Occidente han estado dedicándose, y eso es nuestra culpa, la culpa de todas nuestras generaciones, que han estado dedicados a su vida privada, a hacer mayor riqueza, o al nicho familiar, o a otras cosas, dejando la cultura y dejando tantas cosas en manos de la izquierda. La izquierda ha cogido todos los estamentos, ha cogido la educación desde abajo hasta arriba, ha cogido la comunicación, ha cogido la cultura, ha cogido la información, y ha creado una hegemonía en el discurso en nuestras sociedades, que ahora nosotros tenemos que romper desde la desventaja absoluta, la desventaja de esos focos minoritarios de resistencia. Somos como la aldea de Obélix, de Asterix y Obélix, que está en una aldea gala y los romanos alrededor acosándola. Bueno, pues esa aldea tiene que crecer y está creciendo. Esa aldea, para una batalla cultural que no se dio durante medio siglo y que se ha empezado a dar hace apenas 3 lustros, tiene que extenderse por todo el mundo occidental, y está ganando terreno. En cuanto nos hemos puesto a batallar, estamos ganando terreno por una sencilla razón. Y la sencilla razón es que estamos defendiendo la verdad. Ellos han estado en realidades paralelas, siempre se mueven en realidades paralelas, siempre han abolido el principio de contradicción. Tú tienes a Sánchez dice una cosa por la mañana y por la tarde, sin sonrojarse, mirándote a los ojos o sin mirarte, te dice lo contrario. Es decir, no, ellos están en la mentira y combaten la verdad porque saben
que la verdad los mata. La verdad los mata. Entonces, nuestra lucha es una lucha por la verdad y por la libertad. Y la tenemos que ganar y la podemos ganar y tenemos el deber, con las siguientes generaciones, tenemos el deber de ganarla, porque somos mejores y porque defendemos la verdad. Y tenemos razón y por eso vamos a ganar. Gracias.